Bueno, Ahora me vi estoy vos y yo. un segundito que estamos para transmitir. Bueno, estoy acá con Raúl Racana, un general retirado, científico, que tiene experiencia no solamente en su ciencia en Argentina, sino que también en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Raúl, además de ser general y científico, es un politólogo respetado, eh, querido amigo, y bueno, un placer tenerte nuevamente en Argentina Productiva. Hay un tema que me parece que es disruptivo y que avanza sobre un camino nuevo de analizar la realidad y que tiene que ver con lo que vos entendés por política cuántica y política mecanicista. Y ahí me gustaría que me hagas un desarrollo como para poder entender por qué el mundo que venía cuántico evolucionando bien se transformó en mecanicista y de alguna manera se paralizó por estar fuera de época, ¿no? Claro, el problema central es la modalidad del pensamiento. Cuando yo hablo de mecanicista, hablo newtoniano, hablo de la causa y efecto, hablo de la intuición, hablo de las cosas del sentido común. Todo eso hoy no vale. Mirá lo que te dije, hoy no vale. Ahora vos me decís, ¿sí? ¿Cómo te enteraste vos que no vale? Bueno, yo tomé un curso en Estados Unidos que se llamaba física nuclear. Por supuesto, trabajaba sobre la mecánica cuántica. Con el tiempo me di cuenta que no era difícil el curso, lo que era imposible era de comprender cómo eran las cosas, porque había que cambiar la sintonía de la mente. Cuando vos te sentás acá y ves la pandemia, la puedes analizar de dos formas distintas. O creer que un hecho producido en una persona es equivalente al hecho que se produce en 1.000.000 de personas, o creer que cada caso es un caso particular e independiente uno del otro, en el cual el todo influye en la parte y la parte influye en el todo. Cuando eso ocurre, te vas a empezar a dar cuenta que empieza a aparecer lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde los hechos no son determinísticos, son probables. Y escribí un libro que casi nadie lo conoce, que fue muy famoso y muy prestigioso, que se llama ¿Qué es la vida? Y empieza a describir el nacimiento del ser humano. El nacimiento del ser humano, dice, viene de las partículas independientes. ¿Está bien? El mundo tiene el Big Bang hace 20.000 millones de años, ¿es correcto? 20.000 millones, para poner una cifra enorme. Cuando se produce el Big Bang, millones y miles de partículas empiezan a esparcirse por el resto de la humanidad. Como son muchas y hay una probabilidad de que ocurran muchos hechos, probablemente algunas de ellas se transformarán en carbono, se transformarán en bismuto, y así progresivamente se transformarán en átomos cada uno de ellos. Esos átomos con el tiempo serán moléculas, con el tiempo serán tejidos, con el tiempo serán órganos y con el tiempo serán seres humanos. En un fenómeno probabilístico creó la vida. Eso lo escribe Schrödinger, un famoso artículo que fue muy prestigioso en Alemania. Entonces uno dice, pero ¿por qué cuando yo me sentaba con los compañeros de mi padre es un coronel retirado del ejército que pasa a retiro en el 55, ven el mundo distinto que los compañeros de Videla, ven el mundo distinto de los empresarios, de los políticos, de los científicos, todos argentinos, son todos distintos. Es un mundo distinto para ellos. Ellos, cuando yo iba a la casa de mi padre, ellos querían hablar conmigo. ¿Y qué carajo quieren hablar si no sabían ni sumar estos muchachos? No sabían ni sumar, pero comprendían el funcionamiento del mundo. Por eso aparece en la campaña por la física nuclear, en el Bariloche, aparecen
los aviones supersónicos en el año 54. Cousteau baja en un avión supersónico, porque esa gente estaba yendo a pensar el siglo que se venía. Y se enfrentaba ferozmente con el radicalismo, que era del siglo que se fue. Y usted lo está condenando. Yo no estoy condenando al radicalismo. Yo estoy diciendo que el radicalismo es del siglo que se fue. Y este es del que venía. ¿Cómo es que yo sé que viene? Porque empiezo a ver que esa construcción mental es Alemania. Porque Alemania en 1860, por decirte una cifra aproximada, no existía. En 1910 o 1920 era un desastre. Y de golpe, en 1970 o 60, empieza a ser un país de primera línea. Cuando viene el nazismo, destruye el modelo cuántico y deja el modelo newtoniano. Cuando yo fui al curso, habían pasado 3 meses. Entonces lo fui a ver al profesor y le dije, sí, hace 3 meses que estudio desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Quiere que le diga la verdad? No entiendo nada. No sé de lo que me está hablando. Ajá, me miró a los ojos y me dijo, ¿y usted cree que los demás saben? Porque allá la calificación es relativa. Si yo saco un 10 sobre 100 y mi compañero sale un 9 sobre 100, yo tengo una nota felicitada, tengo un 10 felicitado. Transformo la calificación relativa en absoluta. Primer hecho que empiezo a descubrir, la calificación en Estados Unidos era relativa, no absoluta. ¿Por qué relativa? Porque nadie puede medir si está bien o está mal. Lo único que puedo hacer es si relativamente está mejor o peor, tal cual pasa en el mundo de los negocios. Uno no puede calificar tan fácil a las cosas. Entonces, cuando aparece eso, ¿dónde aparece? En Alemania. ¿Y qué tiene que ver Alemania con el ejército argentino? ¿Y qué tiene que ver el ejército argentino con Roca? ¿Por qué no atacan tanto a Roca? Porque Roca es el pensador del siglo XXI. Cuando tiene que elegir el modelo de ejército que va a dar para su país, elige el modelo alemán, prusiano, el que empieza a estar embebido por esa corriente filosófica tremenda que era la física cuántica. A fines del siglo XIX era común que el padre le dijera a su hijo, no estudie física, querido, la física ya aprendió todo, ya no hay más nada que averiguar de la física. Habíamos terminado con la física. Y la física empieza a aparecer la mecánica cuántica, donde si no miras la luna no existe. ¿Cómo si? No existe. No vamos a discutir eso, no existe. Que tu cuerpo está formado por partículas o por átomos. Los átomos tienen electrones. Los electrones son partículas que tienen una probabilidad de estar en algún lugar del mundo. Pueden estar en Marte, en Plutonio. Tu átomo, en Marte, en Plutonio. No sé cómo en Marte y Plutonio. Si yo estoy acá, ¿qué va a estar en Marte y Plutonio? La mayoría de mis electrones. Y algunos por acá dando vueltas. Y cuando vos ves las ecuaciones de Schrödinger describiendo la conducta de la partícula, te das cuenta que es una ecuación probabilística. Raúl, ¿cómo llevas esto de este relativismo que propone lo cuántico al día nuestro, a la política actual, a la economía, al mundo de los negocios? Y cómo se lo explicamos a la gente, ¿no? Bien, caso 1, pandemia. Sí, es un mundo de las probabilidades, donde la verdad es muy difícil identificarla, y las relaciones de causa y efecto no existen. Lo único que existe es un problema, donde lo tiene que resolver cada uno en forma independiente. A lo sumo yo le voy a explicar cuál es el problema, pero tú no pensarás que yo te voy a dar la solución. No te la voy a dar porque no puedo dártela. Vos en cada lugar y en cada ambiente tendrás una solución diferente. Y ahí vamos a avanzar, vos comprendiendo qué es lo que pasa. Pero yo te tengo que llevar a un mundo diferente. Por eso, cuando nosotros estudiábamos
las guerras del terror. Fíjate lo que te digo, ¿por qué guerras del terror? Porque son del terror. Y hay 3 guerras del terror: la química, la biológica y la nuclear. Es decir, que la bomba atómica de Hiroshima-Nagasaki es igual que este virus. No es igual que este virus. Este virus es peor que Hiroshima-Nagasaki. ¿Por qué es peor? Porque no, este es un terrorífico. ¿No viste la gente como está asustada? ¿Asustada de qué? No sabe de qué está asustada. No comprende. Por eso los Quizás, que comprenden el mundo... Raúl, una forma de entender esto en su diferencia es identificar por lo pronto a la ausencia de un enemigo visible, ¿no? Bueno, ojo, vos sabés que hoy estamos en una guerra feroz en el mundo por la conquista del poder, pero no te tiran un balazo, te trabajan sobre tu mente, destruyen tu mente. Pero esto no es algo nuevo. Cuando McCain, ubicás a McCain, que fue candidato a presidente de los Estados Unidos, no sé si la primera ola o la segunda ola, era un teniente coronel que usaba piloto de aviación, que lo bajaron en Vietnam y fue parar a la cárcel del zoológico. Estamos hablando del año 1967, 68, 69. En esa cárcel, ¿quién manejaba la cárcel del zoológico? Los cubanos. ¿Cómo los cubanos? Sí. ¿Y quién estaba a cargo de la cárcel? Fidel Castro. ¿Quién te dice esto? McCain lo dice. ¿Y qué hacían ahí los cubanos? Los cubanos estaban tratando de ver qué metodología tenían que usar para cambiarle la mente al ser humano, no para dominarlo, para cambiarle la mente y a partir de ahí dominarlo. ¿Y quién lo hacía? Fidel Castro. Fidel Castro se transformó en el centro cultural del mundo marxista-leninista, porque él era un general del marxismo-leninista. Él era el comandante general de la tricontinental. Los ejércitos rusos o marxistas o los mariscales rusos operaban a través de él, que era dueño del área Latinoamérica, África y Asia. Él manejaba todo eso. Y cuando yo en el 1975 resuelvo irme del país, después el ejército me da una beca y yo por miserable me quedo, porque me pagaban un sueldito mejor que el que tenía en la beca, pues yo me iba. Yo sabía que había un inmenso ejército, porque el ejército más grande lo tenía Cuba, preparado para ir a invadir. Yo creía que venían a invadir la Argentina. No, fueron a Angola, 1975. 100.000 hombres, cientos de tanques de primerísima línea, aviones de combate, la última generación de los rusos, todos fueron a Angola. Y yo estaba en Estados Unidos creyendo que no volvía nunca más. A partir de ese momento yo empecé a ver el mundo diferente, porque yo empecé a entrar en el mundo cuántico, donde las cosas son probables. No es que 2 más 2 son 4. Acá hay siempre un imbécil que me dice, para resolver su problema económico, un borracho invade las Malvinas. Pero es la única frase que queda montada. Nadie ve nada, nadie analiza nada. Y por supuesto, si vos transformás eso como verdad, las conclusiones son muy estúpidas. Lo peor es que terminamos nosotros los militares culpables de todo, pero no porque querían culparnos, sino porque el centro del mundo del siglo XXI operaba desde Cuba, porque desde allí podía operar, porque su trabajo no era solamente militar, en aquel momento era militar, sino que fundamentalmente psicológico y mental. Sobre eso trabajaba. Entonces los argentinos, que era el centro mundial de su ataque, porque estaba el corazón del dominio del mundo, lo tenía en la Argentina, porque él sabía que si dominaba la Argentina iba a pasar lo que Churchill dijo, toda Latinoamérica iba a acompañarla. Y si yo lograba que la acompañara a Latinoamérica, Estados Unidos no tenía salida, tal cual lo pensaba Ronald Reagan. Y por eso Ronald Reagan con Kilpatrick salieron a buscar el comandante general de la tricontinental del mundo occidental y cristiano. Y ese se llamaba Galtieri. Cuando Galtieri es elegido,
Vos lee la época y vas a ver que lo llaman el general majestuoso. Es elegido presidente así de golpe en 1981. Hace la invasión a Malvinas con el ejército argentino, miente. Lo hizo con 5 amigos y un destacamento que invadió las Malvinas y no mató a nadie, porque estaba todo armado por Kirkpatrick, que era la presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso es racional, claro, pero estaba desesperado Reagan. Además, Reagan, armando alguna relación con Estados Unidos, un irlandés iba a hacer eso, pero antes se suicidaba. Lo que pasa es que después le cambiaron el frente interno y no pudo operar de otra forma. Y cada vez que hablo de algo distinto de lo que me dicen, porque esto a lo mejor es peor que lo que dice la gente, porque entregar un país y dar la sangre de los argentinos para combatir en el frente norteamericano es mucho más discutible que el haber sido un borracho que invadió la Malvinas para resolver el problema económico. Pero toda esta campaña tenía un único objetivo. Ellos saben que la Argentina siempre tuvo un espíritu de libertad. El peronismo es en esencia una estructura de libertad. Ahora, que después te la hayan cambiado y que vinieron y penetraron con la metodología gramsciana, donde aparecen las casamatas culturales y se meten dentro de tu cabeza y van armando, por ejemplo, en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, que es una vergüenza, la llevaron a la 1920. Mamá, ¿podés parar porque no puedo hablar? Atacaron al peronismo y lo transformaron de peronista a marxista, o atacaron al ejército y lo llevaron al siglo XIX. Eso sí, eso puede pasar. Como también lo atacaron a los radicales y le cambiaron toda la mentalidad que tenían que tener para avanzar y volvieron a la mentalidad del siglo XIX. Entonces, el país está muy bloqueado. ¿Qué pasa ahora? Es la pregunta central tuya. Raúl, antes de entrar en el ahora, te pregunto respecto de justamente de este principio del que vos estás hablando, que nos diferencia en la solución de los conflictos en relación a los demás países de Latinoamérica, los conflictos sociales, donde Argentina no consiguió, como los demás países de Latinoamérica, después de una dictadura salvaje y ilegal del 75 para atrás, no del 76 para adelante, digamos, que es donde se puede hablar de la ilegalidad. Salvo eso que más o menos se compartió en toda Latinoamérica, Argentina no resolvió sus problemas económicos, Argentina no resolvió su problema de vínculo afectivo con la sociedad desde los militares por haber perdido una guerra. Esto no sucedió en los demás países de Latinoamérica y quizás no te parece que ahí es donde empieza esta enorme diferenciación que hay entre Argentina y los demás países. Es muy bueno tu análisis, pero estamos todavía en guerra nosotros. El ataque que hice, yo esto no es que me lo contaron. ¿Me estás escuchando? Perfectamente. Porque se fue. Parece, te escucho perfectamente. Lo que pasa es que apago el micrófono para que no salga el sonido ambiente, ¿viste? Y se te escuche mejor. Bueno, es perfecto, pero vos me escuchás, que eso es lo que perfectamente, mirá, sí. Yo tengo escrito un libro que se llama El siglo XXI, el mundo de la estrategia. Cuando yo te defino el mundo de la estrategia, quiere decir que vos te estás operando en un mundo inconexo, desestructurado, intangible e imprevisible. En una palabra no sabes dónde mierda está parado. Todas esas conclusiones que vos vas sacando son de una inconsistencia feroz. Y todas las que yo saque, también. La única diferencia es que yo no te saco conclusiones. Te digo probabilidades de donde estamos viviendo. Estamos pensando distinto. Que te cuesta, al argentino le cuesta entrar en esa construcción mental, pero como te conté, ¿qué es la vida? De Schrödinger, cuando te dice que a partir de una partícula, en 50.000 millones de años, aparece el ser humano. Para que veas cómo funciona la partícula y cómo funcionan las cosas. Una partícula construye un átomo, una molécula, de una molécula, un tejido, de un tejido, un órgano, de un órgano, un ser humano. Y eso tardó 30.000 millones de años.
Perdón, te saqué Entonces, del camino hacia el día de hoy. ¿Cómo se expresa este mundo mecanicista hoy y cómo te imaginás que se puede volver a una propuesta cuántica, relativa, en una realidad controlada por políticos, empresarios y sindicalistas asociados en un camino que nos lleva a lo que es? es, No es azaroso. Esto es así porque se pretende que sea así. No es una vos fíjate, fatalidad. sí, 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 perfecto. Vos me estás preguntando cómo hago para resolver el problema. Yo te estoy contestando cómo tenés que pensar para que el problema se resuelva solo. Porque estamos en un mundo cuántico, estamos en un mundo de causa y efecto. Porque si hay una causa y un efecto, hago A y tiene que pasar B. Vos me decías, los países latinoamericanos funcionan mejor que la Argentina, pero los países latinoamericanos no están siendo atacados como está atacado la Argentina. A la Argentina le contaron el cuento de la década del 76. Un cuentito lo hicieron. Porque tampoco ni los militares saben lo que pasó. ¿O vos crees que ellos sabían lo que pasó? ¿O vos crees que ellos sabían lo que estaban haciendo? ¿O vos crees que el mundo no sabía qué estaba haciendo los que manejaban el juego? ¿O vos qué te crees? ¿Cuál era la posición de Fidel Castro en 1900? El general más brillante del siglo XX, es Fidel Castro. La maniobra que hace con la Argentina la destruye sin tirar un tiro. Raúl, ¿por qué en los demás países de Latinoamérica, con una metodología similar, encuentran posteriormente un acuerdo social, consiguen economías estables y llevan a sus pueblos a una calidad de vida mucho mejor que la Argentina? ¿Por qué Argentina hoy es el país más castigado y más ineficiente? Casi te diría Sí, sí, uno de los más ineficientes del planeta. ¿Por qué? claro, ¿Por qué contra porque, nosotros? ¿Qué es lo que porque tenemos que hacemos, que yo, atraemos a todas estas pesadillas? porque ha sido considerado como el centro de ataque. El centro de ataque es la Argentina. Cuando vos ves la historia que te cuentan la Argentina, eso no lo escuchás en los peruanos. Tampoco han destruido, ninguno de ellos destruyeron las Fuerzas Armadas como las destruimos nosotros. ¿Y por qué la destruimos? Porque las Fuerzas Armadas se portaron mal y empiezan a contarme todo lo mal que hicieron las Fuerzas Armadas. Y vos los mirás y no puedes creer que puedan creer lo que creen. Ese pelotudismo intelectual no lo puedo entender. Me cuesta mucho entender que digan lo que dicen. Cosa que no te va a decir un peruano, ni te lo va a decir un colombiano, ni un venezolano, ni un brasilero. El brasilero que tiene un sentido del poder mucho más importante que nosotros. Nosotros nos quedamos en el siglo XIX. El resto de países empezaron a salir del siglo XIX. Nosotros estamos clavados en eso. Entonces, porque los militares deberían haber juzgado, pero si esos muchachos no eran argentinos. ¿O te crees que ser argentino significa haber nacido en esta tierra? Pero ¿O no cuando vieron? Raúl, vos decís nosotros, no es distinto a un nosotros uruguayo, o a un nosotros brasileño, o a Sí un que es nosotros distinto. chilenos. Si es lo mismo, si tuvieron el mismo flagelo, ¿cómo puede ser que ellos de ese flagelo salieron en un acuerdo social? ¿Cómo puede ser Explícame que por qué ellos no tienen... te No tiro más tienen para allá? Cuando sí, Brasil entiende cómo tiene que resolver, peor todavía te digo, cuando Alemania entiende cómo tiene que resolver el problema, deja de lado el nacionalismo, pone por encima el patriotismo, y Alemania y Japón se asocian con el enemigo que los destruyó para llevar estratégicamente, pensando en el objetivo final, como vos bien decís siempre, y no en el método, ¿no? El objetivo era llevar el bienestar a su pueblo. Y el camino era asociarse con el enemigo, y lo hicieron. Entonces, bien, ¿por qué nosotros volvés, no? volvés a repetir. Te voy a decir, ellos piensan el problema distinto que nosotros. Vos dijiste, hicieron una estrategia mejor. ¿Qué es estrategia? La estrategia es el arte de la dialéctica de las voluntades que usa poder para dirimir el conflicto. En la Argentina se instaló una cosa que no tiene nada que ver con la estrategia, porque no saben ni lo que es la estrategia. Esta definición no la has escuchado nunca. Esa la tenés que hacer siendo político, empresario, militar o colchonero. Es lo mismo.
¿Por qué es un arte? Es un arte porque no es una ciencia. Cuando vos me preguntás el por qué a la Argentina le pasa lo que le pasa, yo tengo una sola respuesta. ¿Por qué no piensa el mundo tal cual el mundo está hecho? Estamos pensando en un mundo cuántico, un mundo lineal, de causa y efecto. Siempre buscamos la causa del efecto. Pero yo te doy, ¿cómo podés decir con un poquito de inteligencia, con tanta simplicidad los hechos que pasaron para destruir tus Fuerzas Armadas? ¿Cómo podés pensar que podés lograr la libertad sin un ejército? ¿Cómo podés pensar de construir un modelo liberal? Cuando vos no podés construir ese modelo de libertad, entonces estás muerto. Y acá no hay libertad, acá hay una dependencia muy seria. Entonces cuando vos ves por qué Alemania surge, y bueno, Alemania tiene un justificativo importantísimo. Alemania es la madre de la mecánica cuántica. Hizo toda la mecánica cuántica, hizo Alemania. Todo el pensamiento, de allí viene el ejército argentino. Había 200, 300 militares todos los años en Alemania, inculcándole el pensamiento alemán. Por eso cuando a Perón le pregunta, dígame general, ¿qué es la estrategia? Bueno, dice, la estrategia se comprende, pero no se entiende ni se conoce. Esa es una definición del modelo cuántico de todo el mundo. Ahora lo aplicó, pero no está por ahí nomás, lo aplicó. Sabía que con los burros que tenía al lado no podía aplicar mucho. Escúchame, nosotros le rendíamos políticamente pleitesía a Borges. Es la antítesis del siglo XXI. Es el destructor del siglo XXI con su pensamiento, aunque es un escritor maravilloso, pero no entiende nada, porque cree que las cosas tienen una causa y efecto. Los peronistas son incorregibles, todo el mundo va a aplaudir. Cuando el peronismo es el centro del conocimiento del siglo XXI, ahí nace el peronismo. Por eso es la generación cuando vos planteás esto, parece como que es una visión demasiado pretenciosa de lo que es el argentino, ¿no? Entendernos como un peligro para el mundo, a mí me cuesta, ¿no? Yo hoy me siento más cucaracha que león, ¿viste? Pensar que todo esto le sucede a la Argentina por cuasi envidia, como vos decís, porque se entendía a la Argentina como el centro del mundo o el posible cambio de este paradigma en el que vivíamos, y por eso le cortaron las alas a Argentina. A mí me cuesta creer eso. Como cuando me cuentan que Argentina era un país fantástico a fin del siglo del 1800. Bueno, está bien, era otra realidad, ¿no? Hoy Argentina es lo que es, y imaginándome de acá para adelante, me encuentro con una realidad pobre, no de seres envidiables, de seres perdidos. Bien, tú me haces una pregunta, yo te doy una respuesta, pero yo estoy en el mundo de cuántico, no estoy en el mundo de keynesiano. Mis respuestas no son certeras, son posibles. Y ahí tenemos que empezar a conversar horas para ver cuál es el problema y cómo lo podemos resolver. Pero fundamentalmente, ¿cómo puedo lograr meterle en la mente de la gente que no piense más así como está pensando? Es falso que hubo una persecución feroz en la década del 76. Ahora, si vos me decís que actuaron con violencia, y por supuesto, si son la generación de Videla, es la generación radical, es una generación violenta por esencia. Es la generación de la revolución de 1890. Esto de alguna forma se expresa en lo que fue ese ejército, donde decir que uno era peronista dentro del ejército era absolutamente suicidio. Solamente prosperaron los militares que estaban ideológicamente, o su pensamiento estaba alineado con lo que fue en ese momento la toma del poder del radicalismo militar, digamos. Sí, es radicalismo, ¿no? Por eso, hablar del ejército como una corriente ideológica es un absurdo. Los militares no tienen corrientes ideológicas por ser militares. Vos tenés una corriente ideológica y puede ser militar. Puede ser radical, militar, puede ser peronista, radical. Ahora, lo que hay que mirar con atención, que nunca nadie habla, vos viste que hay cosas que no se tocan. Perón gana las elecciones el 24 de febrero de 1946, no la gana Perón, la gana el ejército argentino. Porque ¿quién estaba gobernando? El ejército gobernaba. ¿Y Perón dónde estaba?
Perón lo habían mandado a su casa después del 17 de octubre de 1945. Lo mandaron a su casa. ¿Y qué pasó con el reducto? Siguió con su proyecto. Porque fíjate vos lo que era esa construcción mental. Era una construcción socialmente justa. Bueno, si yo soy liberal, tengo que armarlo socialmente justa. No puedo hacer una sociedad libre sin ser socialmente justa. Económicamente libre, y por supuesto, si soy liberal, tengo que ser económicamente libre. Y políticamente soberano, pero si soy liberal, tengo que defender mis valores. Entonces, ¿cómo era esto? Claro, muchachos, a ustedes lo sacaron a la cabeza, por eso el 55 saca la cabeza militar y deja la cabeza gremial de cuarta categoría, que no entienden ni por qué eran lo que eran. Ahora, hoy cuando esa estructura de poder absolutamente desaparece, con un ejército inexistente desde el punto de vista intelectual, con, otra intelectualidad. Con funcionarios que están pensando más cómo subsistir, cómo llegar a fin de mes, cómo ganar un pesito más, yéndose quizá un oficial de alto rango de una reunión de trabajo a manejar un Uber, digamos, y ese señor en un corto plazo va a ser general. Y hoy es quizá un teniente coronel, un coronel que maneja su Uber, digamos, ¿no? Entonces, eso ya no existe más. No es una estructura de poder. Bueno, ¿quién ocupa ese espacio? Si el sindicalismo, los políticos y los empresarios tienen este manual de procedimientos más importante que los objetivos. Fíjate vos, qué interesante lo que me decís. El radicalismo sobrevive entre el año 1955 y 66 porque está soportado por el ejército de ellos, no de otros. ¿Y cómo logran el ejército de ellos? Eliminando el ejército de Perón, pero no de Perón, de la lógica de Perón. Es la lógica cuántica, es decir, que el país se para en su progreso natural que tiene el resto de la humanidad. El resto de la humanidad, en algunos sectores, empieza a aparecer el fenómeno cuántico. Eso se puede extender, lo que sucedió en el ejército, se puede extender también a la política, se puede extender también al mundo empresarial. El mundo empresarial dejó de ser cuántico y pasó a ser radical. O sea, el antirradicalismo, por ejemplo, no existe más, ¿no? Vos sos el único, ¿no? Es una forma fue la mentalidad. Es el anti, es pegarle un muerto casi. Esto es difícil de entender. Por ejemplo, mira un banco. Hay dos formas de tener un banco. O lo llamo al gerente de banco y lo entreno para ser un tipo responsable y luego le doy libertad de acción y lo hago un verdadero pensador cuántico. O llamo al gerente de banco y le doy los procedimientos para que de memoria los aprenda todo y los repita tal cual son. Ese es un pensamiento newtoniano, mecanicista, quedó bloqueado, no tiene posibilidad de despegar. Entonces, cuando la Argentina empieza con el ejército, empieza con el radicalismo, que ya por su propia naturaleza es eso, porque para el radicalismo el fin justifica los medios, aunque no lo digan, pero es así. Y para el peronismo, verdadero peronismo, el fin no justifica los medios. El peronismo nunca hizo las matanzas que hizo el radicalismo. El radicalismo tiene la Semana Trágica, el radicalismo tiene el pogrón judío, el radicalismo tiene la persecución en la Patagonia rebelde, el radicalismo tiene el bombardeo de la Plaza de Mayo. No son los marines. Ahora, Raúl, este pensamiento que vos enraizás en el radicalismo hoy es algo que está muy por debajo. Nadie piensa que tenemos un empresariado con estos pensamientos. Pero cuando vos me lo decís, digo, sí, lo tenemos. Tenemos un sindicalismo con este pensamiento. Hoy el ejército no importa, porque no es algo que realmente... sí, también. Pero no tiene ningún tipo de poder de nada, digamos, no tiene ninguna capacidad de reacción de nada, ¿no? Pero sí el empresariado, sí el sindicalismo y sí los políticos, que tienen esta forma de pensamiento. No lo mismo pasa en el resto del mundo, porque acá fue un conflicto feroz entre el peronismo y el radicalismo, pero hay que mirar la esencia del conflicto. ¿Dónde estaba el conflicto? ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era el mismo que había pasado en Alemania.
En la década del 33, cuando viene Hitler al poder, 33, 34 y 35, estaban los físicos teóricos y los físicos experimentales. Estaban los cuánticos y los newtonianos. La persecución que hicieron contra los cuánticos fue feroz. Los eliminaron a todos. Porque el pensamiento cuántico es distinto. Vos fijate. Ahora, perdóname, Raúl, difícil. te meto un detalle. Esos pensadores científicos de pensamiento cuántico, a ver, corregime, eran los judíos. Sí, señor. Que en el fondo es una persecución intelectual, digamos, no racial. No todos los judíos. Pero no muchos eran judíos. Sí. Bueno, era la causa que estaban los judíos y los judíos blancos, que eran los alemanes que estaban con ese grupo de tarea. Porque no había una diferencia entre judíos y no judíos. Eran de ese grupo. Mayor cantidad de judíos que los otros. Cuando termina la guerra, ¿no? Y Estados Unidos exporta miles de científicos. Heisenberg no es judío. No, bueno, von Braun tampoco. Pero cuando Estados Unidos termina el éxodo de sus científicos al final de la guerra, después de los judíos vinieron todos los alemanes que habían participado en el régimen. Estados Unidos los captura de alguna manera económicamente, porque les promete América, un sueldo, a muchos de ellos una nueva identidad, ¿no? Y los lleva a vivir a Estados Unidos, se mezclan con los anteriores judíos cuánticos científicos que habían venido y todos forman, bueno, lo que hoy conocemos como el principal director de orquesta del planeta, ¿no? Toda esta movida que vos denominás cuántica hacia Estados Unidos lleva a Estados Unidos al liderazgo de hoy. Por eso, claro. Empiezan a ver el mundo diferente. Ellos prestan atención. La clase de primera línea norteamericana es totalmente distinta. Vos fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se llamaba el conflicto? Los físicos teóricos y los matemáticos y los físicos experimentales. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando yo me hago cargo, he hecho muchas cosas que nunca pude hablar. No puedo hablar porque te acusaban de peronista. Si vos decías lo que estaba diciendo, si te acusaban de peronista, te echaban de todos lados. No podías ir a tomar café ni de esquina. ¿Vos crees que un país puede progresar? Porque el peronismo en su raíz es cuántico. Y el radicalismo en su raíz es newtoniano. Y ahí vino el conflicto. Nunca pudimos salir de nuestra construcción newtoniana por el odio al peronismo que tiene la clase alta. Raúl, esta estructura de poder que está cooptado en cada uno de los segmentos en Argentina por este pensamiento y por esta forma de ejecución y por esta subsistencia, que yo le diría, bueno, es lo que sabemos, digamos. El sindicalismo, el empresariado y la política argentina hacen esto porque saben hacer esto. Yo me acuerdo del cuento, viste, de la abuelita que le terminan preguntando, abuela, ¿por qué todos cortamos la cola del matambre, viste, del pelleto? Y le dicen, al final la abuelita pregunta, ¿por qué? Y porque yo tenía una asadera chiquitita. Y eso es el manual. Para explicar lo que vos hablás del método, del sistema. El sistema se llevó puesto el hacer un pelleto bien. Te perdías lo más lindo del pelleto porque lo cortabas porque la abuelita tenía una asadera chiquitita. Esa es la expresión del método, digamos, del método que decís, no, del método destructivo. Digamos. Claro, y acá en la Argentina se fue instalando la idea, o vos sos peronista o sos radical. No sos peronista y radical al mismo tiempo. No. O uno u otro. Cuando vos cambiás el O por el I, aparece el gato de Schrödinger. Cuando dicen que está muerto y vivo al mismo tiempo. ¿Cómo muerto y vivo? Sí. Videla es un gran tipo y un hijo de puta al mismo tiempo. Cuando vos empezaste a pensar así, el mundo empieza a cambiar. Cuando vos me decís que son malos o buenos, cagaste. No servís ni para mear un perro a la esquina. Qué interesante. Por eso el radicalismo era blanco o negro. Qué interesante. El peronismo era blanco y negro. Por eso lo ves al peronismo que puede ser. en este cambio de mentalidad,
yo aplico el ¿Se va pensamiento entendiendo que lo que tengo. digo? Entiendo y espero, Dios quiera que la gente que escucha lo entiende también. Porque es como la única forma de empezar a terminar con estos males que tenemos. Pero vamos a suponer que uno llega, ¿no?, a cautivar en un mundo argentino, ¿no?, en este pequeño mundo nuestro, manejado Sí. por estas personas que piensan de esta manera. ¿Por, por qué y cómo van a dejar de ejercer su poder no habiendo nada del otro lado? Ni ningún interés mundial para que esto cambie. No hay ni. Puede No, ser posible, pero ninguna probabilidad. A nadie le interesa que Argentina cambie en el mundo. No tenés tampoco actores que representen esto. Cuando vos ves lo que fue el liberalismo de Alzogaray o lo que pudo ser, entre comillas, el pseudo liberalismo de Macri, cuando se expresaron, se terminaron expresando con todos los males a los que combatían. Todos los que era iban para luchar por blanco, la libertad terminaron siendo empleados públicos. Todos los que. o sos peronista o antiperonista, no puede O ser las sea, dos cosas. no resolvieron nada. Este cambio que se propone y que le propusieron a la sociedad era un cambio, no era un cambio, era hacer lo mismo que el anterior, pero lo hago yo, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, hoy una expresión de esto, fantástica, es lo que el gobierno estructura sobre un, un colocar al enemigo dentro del mismo gobierno que yo mismo creo. Y digo, no, esto está mal, pero porque el gobierno está mal. Y pero vos sos el gobierno. Sí, bueno, pero yo no soy el gobierno. El gobierno es él, pero lo pusiste vos. Ustedes están gobernando. ¿Cómo me pueden decir que esto va mal porque los ministros están mal si los pusieron ustedes? Es fantástico y la gente se lo cree. Es notable, ¿no? No, porque cuando vos llegás a un nivel de automatismo en tus decisiones, que es típico del modelo newtoniano, te cuesta mucho dejar de pensar que las cosas tienen que ser blancas o negras, no pueden ser blancas y negras. Y cuando pasa eso, te encontraste frenado como país. Y decís, ¿por qué el resto avanzó? Porque el resto no consideraba lo mismo. Claro. En Perú no hubo tanto despelote. En Perú las Fuerzas Armadas siguen desfilando. Los franceses aman Chile. a su ejército después la Yo viví en Chile, sigue. trabajé en Perú, trabajé en Brasil. El respeto que tienen hoy por sus fuerzas de seguridad y por sus fuerzas armadas es tan importante como el que tenían en la década del 70. O más. Y acá en Chile, blanco, en las plazas, los militares hacen promoción de la participación y del reclutamiento de la gente, tanto o más que las mejores universidades. Y vos vas a una plaza en Chile y te recibe una persona, un oficial del ejército, un oficial de la marina, un oficial de la aeronáutica, y le cuentan a los nenitos que están en el colegio por qué uno tiene que ser militar. Hoy, post Pinochet. Es increíble. Y cómo, es un poco lo que vos, tiene mucho que ver con lo que vos decís. Uno puede ser bueno y malo, lindo y feo. La circunstancia. ¿Vos cómo lo vas a juzgar a un tipo que sabía que en la vereda de enfrente había un grupo de terroristas que estaban preparándolo para matarlo como un perro? Pero que si él mataba, Jimmy Carter tenía una organización para denunciar a él. Y entonces después había otra operación para que lo mataran a él. Es decir, había que estar en donde estaba. Pero y además eso lo podés trasladar a los dos lados. Yo tengo un pariente político que no voy a nombrar porque no tiene mucho sentido, pero lo echaron del ejército, porque entre otras cosas, una de las cosas que dijo fue, si yo hubiese tenido soldados como los que pelearon en Tucumán, la guerra la hubiésemos terminado antes. Y se lo decía a sus soldados. Y lo echaron a la mierda. Y un poco es eso, es ver el bueno y el malo, todo en un mismo ser. Lo blanco y lo negro, todo en el mismo momento, en el mismo espacio. Como vos decías, mis partículas están acá y en Plutón. Es notable ese Cuando pensamiento. vos empezás a pensar así,
empieza a producirse un cambio en la interpretación del mundo. Vos no puedes tener las leyes laborales que tenés, donde el obrero manda más que el empresario. ¿Cómo te podés poner la cantidad de plata que le tenés que poner a un tipo para que se vaya? Los jueces que te combaten, los abogados. No, muchachos. Sí, el empresario también tiene que ser libre. Entonces, empiezan a armar un sistema que no va a funcionar nunca. ¿Y qué posibilidad hay de salir de ahí? Y mientras trabaje Castro, como está trabajando ferozmente el castrismo, aunque Castro esté muerto, está trabajando ferozmente para mantener eso, porque viven de esto. La cantidad de plata que sacan de acá es infernal. ¿Por qué este ensañamiento de todas estas variables contra nosotros? Que somos un país porque somos muy chiquitito. Claro, porque los demás no son tan fáciles de atacar, porque los demás tienen que las cosas pueden ser blancas y negras al mismo tiempo. Los bolivianos son más difíciles de destruir que nosotros. Nosotros ya estamos totalmente destruidos. El combate empezó en el 55, en el 43. Y a partir de ahí nunca revivimos. En Bolivia se ríen de esto. Bolivia tiene una economía liberal. Brasil tiene una economía liberal. Chile tiene una economía liberal. Perú tiene una economía liberal. Cuando Uruguay mismo. Una economía liberal, y te das cuenta que el que hizo la economía liberal fue Evo Morales, pues ya no entraste, no crees más nada. Evo Morales es la máxima expresión en Bolivia de lo cuántico. Claro. Él puede decir que es una persona de izquierda, con todo el pensamiento social y el derecho de los trabajadores, y por otro lado tiene un liberal que maneja la economía del país. Claro. Pueden ser blancos y negros al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es como el gato de Schrödinger. Dígame, ¿y qué pasó con el gato de Schrödinger? El gato de Schrödinger está muy al mismo tiempo. Esto es una paradoja que ha repetido la humanidad. La humanidad habla de esto. La humanidad habló y escuchó esto es la vida, que es otra paradoja monumental. Y así hay muchas. Cuando vos lees a Aristóteles o Platón y ves la caverna de Platón y ves un montón de tipos sentados, atados en brazos para no poder mirar para atrás, y en una pantalla se ven las luces con los movimientos y un conjunto de tipos pasando atrás para explicarles los movimientos, y que uno de ellos sale de ahí. Esto está escrito hace 2500 años, ¿no? La semana pasada, 2500 años. Sale de ahí y ve la realidad, que es otra, y trata de convencerlos a estos muchachos que esas figuras son creadas por ceros para destruirlos. No lo pueden creer, lo echan a patadas. Platón, la caverna de Platón, 500 años antes de Cristo. Ya te lo escribe. Raúl, ¿cómo traemos ese pensamiento? Ya casi vos ya te fuiste mucho más allá. Ese pensamiento clásico, ¿no? Ese pensamiento griego, que era también del blanco y el negro al mismo tiempo. ¿Cómo lo traemos a nuestra realidad tan pequeña hoy, tan empobrecida, Argentina? ¿Cómo hacemos? Vos ves cuando Platón describe la caverna y aparece el tipo de nuevo tratando de convencerlos, se da cuenta que no los puede convencer. Han quedado destruidos para siempre, porque tienen figuras atrás. Hay gente que está trabajando para que nosotros estamos pensando lo que estamos pensando. Y viene el lema 1. Los militares asesinos. Y ya está. ¿Algún otro razonamiento? No hay otro. ¿Y por qué con los militares? Porque los militares, ojo muchachos, no se olviden que los militares recibieron durante 30 años la educación del modelo cuántico. No va a decir que vuelva. Cuando yo me hago cargo del rectorado de la Universidad del Ejército, yo pongo 7 materias de matemáticas. ¿Y por qué la matemática? Porque 2 más 2 es 4. ¿Sabían que 2 más 2 es 4? Pero pueden ser 2 manzanas, 2 peras, 2 naranjas, 2 animales, 2 burros. Siempre 2 más 2 son 4. Así que si yo aprendo 2 más 2, puedo después calificar el resto de la humanidad como 2 más 2. Por eso los matemáticos del año 33 le echaron una patada en el culo. Por eso cuando vos ves la partícula de Dios, ¿qué es la partícula de Dios?
Sí, Al fin, el acelerador de partículas claro, que muestra que se puede hay, circular a la velocidad casi de la luz. ya, y han descubierto la partícula de Dios. Perdón, ¿cuándo la descubrieron la partícula de Dios? ¿En qué año? En 1964. ¿Y quién la descubre? ¿Cómo la descubre? Matemáticamente. Sí, sí, ¿Cómo? ¿Y la matemática? después La lleva matemática muchos años, todavía están experimentando y llevándola probar lo que dije. lo que dije. En Llevar cambio, la el teoría. newtoniano, eso considera que es un acto de destrucción del pensamiento alemán, tal cual se plantea la guerra entre matemáticos y experimentales. Esa es la guerra del 34-35. Es feroz en Alemania. Es feroz. Y acá pasa desapercibido. Acá se desapercibido todo lo que es importante. Y acá viene toda esa corriente ideológica. No te olvides. Habían mamado del año 1900, 1910. Todos esos generales, coroneles, tenientes coroneles de la década de Perón son todos de la formación cuántica. Y por eso piensan distinto. No saben ni lo que es la física, no saben ni Raúl, ¿dónde se empieza con esto? ¿Dónde hay una usina de pensamiento para ir? Los liberales argentinos, los libertarios, etcétera, también adolecen de este problema. Claro, O sea, claro, no son igual, ellos son igual. la misma cara del otro lado de la moneda. ¿Entendés? O sea, esto habla de yo puedo ser comunista y puedo ser liberal al mismo tiempo, en el mismo espacio. Los liberales también son enemigos de esto. Porque cuando habla uno, Cuando ¿viste? vos ves que Esto todo no es es posible, liberalismo, ¿entendés? Como vos me preguntás, esto es ¿qué es esto, pragmatismo. Raúl? ¿Por qué andan todos como el culo? Si yo tuviera una respuesta sería un keynesiano. Ahora déjame que yo te dé una idea. A ver, confrontemos con la tuya, a ver si podemos encontrar una solución. Ojo, condicionado todo por la libertad del individuo. Sin libertad no hay nada. Pero fíjate vos, esto es nuevo, no. Esto lo escribe, ¿sabes quién escribe la palabra libertad? No sé, ¿Cómo se llama? himno. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Claro, es tomista, tal cual. ¿Conoces cómo es el hecho? Un día, un discípulo de Santo Tomás le pregunta a dime, Santo Tomás, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno y tan poderoso permita que la maldad exista en la tierra? Me dice, porque lo más importante para Dios es la felicidad del ser humano. Y el hombre solo es libre con la libertad. Sin libertad solo nunca es va a ser feliz con libertad. Con libertad. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino en palabras de Jesucristo. Y estos imbéciles de la nueva ola de los chicos vienen a creer que ellos pueden ser diferentes. Les tenemos que enseñar, por eso a los soldados, cuando llegábamos, les teníamos que enseñar a ser dignos y honestos. Porque sin valores la libertad tampoco se puede construir. Gracias. Y entonces aparece la felicidad. Gracias, Raúl. Es muy interesante poder, por lo menos, intentar teóricamente, que creo que es el principio, de poner estas ideas arriba de la mesa. Digo teóricamente porque me siento que estamos tan lejos de entender esto y cada día estamos más lejos, ¿no? No, fuentes de pensamiento, grupos de pensamiento que estén trabajando en esto, no existen. Hay liberales, No. hay gente de izquierda, hay garantistas, todo es blanco o negro. Y si vos sos blanco, no podés ser negro. Y esto es completamente al revés. Este pensamiento que casi te diría que es, hasta te diría, es anti-ideológico, es anarquista. Decirle a una persona que esté pensando al mismo tiempo de ser de Boca y de River es subversivo. Y es la única manera de salir adelante. Claro, todo es así, pero es así el marketing por excelencia. Cuando vos descubrís que el marketing tiene 3 niveles,
o lo convences por razonamiento, que algunas cosas tienen alguna lógica, claro. o por sentimiento, o por instinto. Sí. El ser humano tiene un instinto de la libertad metido en el fondo de la sangre. Por eso Jesucristo dice, ¿cómo te voy a matar la maldad si para eso tengo que bloquearte tu libertad? Si bloqueo tu libertad, serás un infeliz. No sabrás lo que es la felicidad. Me quedo con La eso felicidad que solo se logra con el... me parece como central, ¿no? La libertad es el único camino que al ser humano le puede dar encontrar la felicidad. Tal cual. Bueno, Raúl, un abrazo, muchas gracias. Espero poder haber transmitido esto de alguna manera a través tuyo a la gente que nos escucha, que muchas, gracias a Dios son muchos. Te deseo una muy feliz Navidad, que Dios te bendiga y vamos a seguir con esto. Bueno, muchas gracias, Chino, y te agradezco mucho por haber creído que podías decir algo interesante. Un abrazo. Porque poca gente. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.